esta noche, justamente para hablar de estos temas. Henry, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, Carlos. Buenas noches. Por estar con nosotros. Al contrario, saludar a todos los televidentes. El conjunto de poderes del Estado y el conjunto de espacios de sociedad civil que se reunieron con la Comisión de Alto Nivel de la OEA, ¿para ti fueron suficientes y representantes fieles de nuestro tejido social o sientes que faltó ahí voces? Mira, ¿cómo te agradezco sin que los televidentes sepan que no hemos planificado, por supuesto, ningún tipo de intervención? Porque esta tarde yo venía reflexionando sobre eso. Decía, la OEA, por supuesto que tenía que reunirse con el órgano jurídico, el sistema judicial, el órgano político, el presidente, el órgano legislativo, y con actores de los medios de comunicación. Pero claro, cuando tú hablas del tejido social, nuestro país es muy amplio y diverso. Totalmente. Y entonces el tejido social termina a la vez siendo amplio y diverso. Mira, yo tuve la suerte de trabajar varios años en la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Cuando la CIP hacía visitas de misiones, entre ellas pues yo vivía en ese tiempo en Estados Unidos, en Miami, allá en la CIP, veníamos a Perú a hacer misiones de observación. El tejido con el cual tú te reunías no podía ser tan amplio porque tenía que ser muy acorde a los objetivos de la reunión. Y a mí me parece un poco, no peligroso, pero sí difícil de que la comisión pueda tener una visión amplia de este tejido cuando, si estamos de acuerdo en que el tejido social del Perú es bastante amplio, pero que a la par el pedido por el cual ellos han venido al Perú tiene que ver con un tema netamente político, que es la posible o la posible amenaza del quebrantamiento de la estructura democrática del Perú. Entonces, escuchar a varias voces siempre puede ser interesante, pero quizás termina siendo una suerte de... Cuando tú abres demasiado el espacio, es como cuando haces una tesis, ¿no? Yo también dicto en la Escuela de Gobierno de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas, la UPC, y cuando enseñas que tú no puedes hacer una tesis abriendo demasiado tu campo de estudio, porque no te permita delimitar tu campo de estudio y definir acciones específicas sobre tu campo de estudio. Totalmente, hay que acotarlo claramente. ¿En este caso sientes que eso no pasó? Siento que eso no ha pasado porque al abrir demasiado deja otras voces que también podrían decir ¿por qué yo no? Por ejemplo, hoy la reunión que tuvieron con este grupo de mujeres por, me parece, por la Constitución o algo así, que está la exministra Anaí Durant. Ok, ¿a quiénes representa este grupo? Es claro que representa a un grupo creado para fines específicos, pero junto a ellas podrían haber quizás 20 o 30 otras organizaciones con nombres de otra índole, con otro tipo de orientación y que no fueron invitados aparentemente porque no tuvieron la conexión de llegar. ¿Qué gana la OEA escuchando a uno y no escuchando a otro? El problema es que pierde la posibilidad de que si por alguna razón las decisiones que adopte, las sugerencias que adopte, no terminan siendo lo más acotadas al problema político que vive el Perú, van a salir voces a decir, bueno, es que miren, escucharon solamente a una de las partes y no a todas las partes. Entiendo. Y el problema solamente también es que OEA no tenía que escuchar a todas las partes. Tenía que escuchar a todas las partes involucradas en el proceso político que está poniendo en riesgo, que están en conflicto. De acuerdo. Ahora, si la OEA aprueba un informe que recomienda una mesa de diálogo o alguna otra forma de tener un espacio para ponernos de acuerdo, ¿cuáles serían las salidas constitucionales a las que podríamos arribar? Lo que pasa es que lo que pueda sugerir la OEA tiene que adecuarse al marco constitucional vigente del Perú. Sin duda. Y eso es casi como volver al inicio, porque las mesas de diálogo que puede sugerir son las mismas mesas de diálogo que la Concertación ha pedido en algún momento tener. El episcopado ha buscado o ha querido impulsar y el acuerdo nacional. El acuerdo nacional, a eso me refería, perdón, con la Concertación. El acuerdo nacional y el episcopado, por su parte, han buscado tener esas mesas de diálogo sin frutos. Que lo haga la OEA probablemente surgirá, pero yo creo... con honestidad que lo que estamos viviendo en el Perú va más allá de las recomendaciones que la OEA pueda o no tener. Yo absolutamente suscribo que lo que va a hacer, y por lo que normalmente ha hecho la OEA en los últimos años, es pedir mesas de diálogo, pero la OEA ha sido muy poco eficiente y eficaz en solucionar problemas de mayor gravedad como tenemos en Nicaragua, en Venezuela, en el mismo Bolivia, y
lo que tenemos en Perú depende principalmente de lo que hagamos los peruanos. Lo que hagamos los peruanos. Y creo que allí es donde tenemos el problema principal. Quiero apelar a tu visión también ligada al mundo de las comunicaciones, Henry, Claro. porque el tercer vicepresidente del Congreso quiso que en la reunión de la OEA hubiera cámaras, que fuese abierto. La OEA no aceptó, la delegación le dijo no estamos aquí para reuniones públicas y no prosperó. Entiendo que en términos diplomáticos yo sé que no es lo correcto, pero en términos de la vida política, ¿te hubiese gustado poder ver las reuniones que las televisaran? ¿Habría sido útil para el desarrollo de esta crisis? Mira, todo lo que es de acceso abierto siempre es útil para poder analizar el tipo de reuniones y el tipo de comunicación que está habiendo en el Perú. Pero más importante que esas reuniones, por ejemplo, podría ser más útil que se vea el Consejo de Ministros de manera abierta. Sin duda. ¿Te das cuenta? Digamos, como he trabajado en organismos internacionales, puedo entender que la razón por la cual la OEA busca que las reuniones no sean publicitadas es porque es verdad que cuando tú ya también tienes una cámara delante tuyo, algunos sectores hacen más trabajo histriónico. Totalmente. Eso es lo que hacemos a veces en comunicación, es prepararnos con un letrero, sabiendo que hay cámaras y generar más que todo noticia que eventualmente ser colaborativo de una reunión Desde esa privada. perspectiva es cierto. Sí. Es cierto. Ahora, en términos de comunicación pública, yo sí creo que hay reuniones del carácter de Estado que sí deberían ser abiertas. De acuerdo. Ahora, ante la misión de la OEA, el Consejo de la Prensa Peruana, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, IPIS, alertaron que el gobierno ha lanzado una intensa campaña de ataque y de hostilización contra el periodismo peruano. ¿Coincides con esta visión? Mira, coincido, y esto puede ser no muy grato, pero también pero también creo que la parte de la crisis que vivimos en el país tiene también que ver con la forma como se ejerce hoy el periodismo en el Perú. Es una crítica constructiva que hago, porque yo he sido periodista en ejercicio durante muchos años, nos conocemos en esa lid, y hoy que hago comunicación institucional, comunicación política, te podría decir que es más difícil poder asumir una estrategia de comunicación cuando tienes a veces el periodismo, sea de uno u otro, o ni siquiera de uno u otro lado, sino periodismo más con carácter de ser jueces, ¿no? A mí me sorprende cuando algunos conductores de televisión, por ejemplo, dicen, pero el pueblo quiere, digamos, ¿de dónde sacamos la palabra del pueblo? ¿Por qué es que un conductor o conductora de televisión se arroga la representatividad del pueblo? Cuando probablemente la conducción de un programa televisivo lo que busca es esclarecer, abrir y no juzgar. Desde ese momento que estamos juzgando a la persona que estamos entrevistando, el televidente, por naturaleza, que tiene todo el derecho de tener un mando u otro, una posición u otra, va a entrar a la defensiva y mantiene este círculo peligroso de lo que yo llamo la anarquía social de enfrentamiento, y que los medios de comunicación también siguen siendo parte de esta problemática. No digo, sin embargo, que efectivamente concuerdo con IPIS y con el Consejo de la Prensa Peruana en que de manera lamentable el gobierno, e innecesaria a la par, no solamente genera una relación con la prensa bastante distante, sino en muchos casos creo que vulnera la libertad de prensa en el Perú. Es que y lo ha dicho la defensora del pueblo también. Sin duda. Lo que estaba pensando que también buena parte de la reflexión que hace el Consejo de la Prensa o la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, como lo ha dicho el primer Aníbal Torres, también puede estar mediado por el retiro de la publicidad estatal que tanto daño ha hecho a los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que la publicidad estatal es de hecho un problema que, mira, cuando yo trabajaba en la Sociedad Interamericana de Prensa, me gusta porque estoy recordando situaciones que he visto en otros países. El problema de la publicidad estatal tiene que ver con que si bien el Estado tiene el derecho y el deber de publicitar acciones de carácter de interés nacional. Hay una ley que lo regula, para que se pueda difundir políticas sociales de salud necesarias. El problema está en cuando esto sirve de chantaje económico. Y a mí me gustaba, por lo menos, la posición de los medios de comunicación en el sentido de que tener claro de que la publicidad estatal no implica una suerte de negociación de la línea informativa de un medio de comunicación. Pero es claro que
no se puede vivir, no se puede tener medios de comunicación viviendo de la publicidad estatal. Y tampoco se puede tener al gobierno de turno sosteniendo su imagen comunicacional en base a la publicidad estatal. Entonces, es claro que por allí también se necesita cierto acuerdo para que esa creencia que la publicidad estatal es una forma de maniatar o doblegar a un medio de comunicación no es real, pero también los medios de comunicación tienen el gran deber de desarrollarse, por eso son medios privados, en el ámbito privado, para no depender de la publicidad estatal. De acuerdo. Jorge Bruce, psicoanalista, ha dicho hoy en Twitter, el TC declara infundada la acusación por traición a la patria. ¿Quién asume la responsabilidad de uno de los ridículos más vergonzosos de nuestras instituciones? Yo creo que, a ver, hay varios ridículos. El primer ridículo es el de dónde nació esa acusación, que fue la entrevista que dio el presidente a la periodista de Rincón, en CNN. Creo que, más allá de adjetivos, yo no concuerdo con adjetivar si ha sido un ridículo o no, ha sido una decisión constitucional que definitivamente me parece saludable. Pero de una lectura pobre de la realidad, ¿no? Porque eventualmente, si hay algo por lo que probablemente sí los peruanos estamos de acuerdo, creo yo, en mi opinión, yo prefiero que hablemos así, no decir, es así. Me gusta el diálogo cuando pasamos puntos de vista en opiniones. En mi opinión personal, considero que hay razones de carácter legal, de valores, de principios de democracia, de transparencia, por lo cual el presidente Castillo claramente deja de ser, mejor dicho, se aleja de ser el líder del país y tiene más posibilidades, digamos, hay más componentes que nos podrían llevar a decir que debería ser juzgado en el ámbito constitucional, ya sea por la vacancia o por la suspensión. Pero el tema de la traición a la patria por una entrevista, literalmente a mí tampoco me parecía algo sólido ni lógico que se podía dar. No quiero caricaturizar, porque literalmente eso nuevamente nos lleva a la confrontación. Y yo sí creo que si queremos salir de esta crisis política, necesitamos salir de la confrontación y buscar los puntos de acuerdo. En esos puntos de acuerdo es que donde creo que no hay capacidad política ni liderazgos en los partidos, en todos en general, de poder sentarse en una mesa y decir cómo salimos de esta. Muy bien. Henry Rafael, muchas gracias por haber estado con nosotros. Carlos, un placer. Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno, ha estado con nosotros en el programa dándonos sus opiniones. Pausa y volvemos.